De Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, puso 12 condiciones a Irán para llegar a un acuerdo que llevaría a Estados Unidos a acabar con los componentes principales de cada una de las sanciones que tienen sobre Irán. Bueno, esto después de haberse salido del acuerdo. Entre las condiciones está detener el enriquecimiento de uranio, nunca reciclar plutonio, interrumpir la proliferación de misiles balísticos, dejar de desarrollar misiles capaces de portar armamento nuclear, acabar con su apoyo militar a los hutíes en Yemen, retirar todas sus tropas de Siria, informar al Organismo Internacional de Energía Atómica sobre todos los aspectos militares previos de su programa nuclear y detener estas actividades, otorgar acceso sin precedentes al Organismo Internacional de Energía Atómica a todas las instalaciones nucleares de Irán, liberar a todos los ciudadanos estadounidenses y dejar de amenazar a Israel. Son las condiciones que pone Mike Pompeo a Irán para disminuir las sanciones. Y en la línea telefónica está Carlos Ramírez Powell para platicar con nosotros. Él es investigador de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas internacionales. Carlos, parecen condiciones imposibles de cumplir, no porque no se puedan en la práctica, sino por lo que representa para Irán poder cumplir estas o querer cumplir estas condiciones, ¿no? Mira, por un lado es un insulto al gobierno iraní, al que le llama el régimen, implica toda una serie de amenazas veladas respecto a las actividades encubiertas que realiza la Agencia Central de Inteligencia en el terreno iraní. Y bueno, a final de cuentas tiene una larga historia en la diplomacia norteamericana, el hecho de que establecer un régimen de sanciones es ya de por sí considerado un acto de guerra. Irán ha estado sometido a una serie de sanciones económicas que se les podría llamar bloqueo y por lo tanto una agresión desde 1979 y cada vez han ido acrecentándose en severidad. A estas alturas, Irán está integrado económicamente de una manera importante a Europa, a Rusia y a China. Entonces, este tipo de sanciones a los iraníes efectivamente les afectan, pero les afectan incluso más a los europeos. Pero regresemos un poquito a las 12 condiciones. Me recuerda un poquito una canción tradicional norteamericana, Los 12 días de la Navidad, en donde se presentan 12 regalos, uno tras otro, cada vez más estrambótico. Tal vez una de 12 condiciones podría ser cumplida porque ya estaban dentro del marco del acuerdo ampliado de control nuclear de Irán, que Irán había aceptado. Lo que pasa es que Estados Unidos ha estado repitiendo incesantemente que Irán no había respetado dicho acuerdo ampliado cuando sí lo había respetado y cuando es signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear, del cual, por supuesto, Estados Unidos no es signatario. Mira, es una situación singular, es una, vamos a llamarle poco amable, declarativa de guerra económica y probablemente también militar en contra de Irán. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no se pone en la mesa ninguna prueba de que se le esté dando apoyo a los hutíes. Sin embargo, hay una guerra en contra de los hutíes en Yemen que ya tiene 2 años, en donde han muerto directamente por los bombardeos sauditas por lo menos 30,000 gentes civiles, y a través del bloqueo económico en contra de Yemen se ha sometido a la hambruna a una población de 20 millones de habitantes. Este es un crimen de guerra importante que ha cometido Arabia Saudita con la total participación, anuencia y entusiasta colaboración militar de parte de Estados Unidos. Esto, por supuesto, que no entra en la mesa de discusiones en ningún momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por delante? Un endurecimiento de Estados Unidos hacia, fíjate bien, no hacia Irán, hacia Europa, hacia China y hacia Rusia, que son los principales socios comerciales de Irán. Irán, por supuesto, va a descartar estas 12 peticiones de manera automática. Yo creo que en este momento ya se está redactando su negación a cumplir ninguna de estas condiciones, sobre todo por la siguiente razón. Irán, por ejemplo, está a invitación del gobierno sirio en territorio sirio.
Así de sencillo. Rusia está en Siria a invitación del gobierno sirio, mientras que Estados Unidos, Turquía, Israel, Qatar a través de los yihadistas y Arabia Saudita a través de los yihadistas tienen en curso una invasión a Siria que por supuesto no es una guerra declarada, pero sí una guerra soterrada y abierta al mismo tiempo, que únicamente no tiene la formalidad de haber sido declarada. Entonces, mira, en esta encrucijada es muy interesante ver cómo una ofensiva política interna en contra de Hillary Clinton, que está en curso porque se están abriendo toda una serie de pistas de investigación sobre espionaje de la campaña Trump, se sincroniza con una ofensiva diplomática a nivel mundial en contra de Irán, y esto tiene un sabor extremadamente agridulce. ¿Por qué? Porque la Unión Europea difícilmente va a acceder a las condiciones que le está exigiendo Estados Unidos de sumarse a dicho bloqueo económico de Irán, siendo que Irán es una parte importante del comercio internacional. Mira, esta es la apuesta más arriesgada que ha hecho la administración Trump a favor del gobierno israelí. Es una declarativa soterrada de guerra en un momento crítico para Israel, puesto que Israel en este momento tiene muy poco prestigio a nivel mundial por el trato que le da a los palestinos. Entonces, yo preveo, estoy viendo que la respuesta internacional a esta posición norteamericana va a ser extremadamente negativa. Sin embargo, ya lo hemos visto en el anterior, Donald Trump, en este momento envalentonado por su éxito en las negociaciones con Corea del Norte, va a apretar hasta las últimas consecuencias. No se ve un escenario favorable para Estados Unidos en el escenario del Medio Oriente, porque está perdiendo consenso aceleradamente con sus aliados europeos. Que no es poca cosa eso, ¿no? Mira, es una situación muy grave porque hay desequilibrios generales en muchos frentes al mismo tiempo. Hay un desequilibrio interno en Estados Unidos producto del espionaje que la administración Obama realizó en contra de Trump, que le da a Trump en este momento muchísimas cartas para negociar, pero al mismo tiempo accede a una ofensiva en contra de Europa, Rusia y China, que por supuesto se siente que es demasiado pedir tanto tiempo antes de que lleguen las Navidades y tanto tiempo antes de que lleguen las elecciones de noviembre, las elecciones intermedias, que son fundamentales para entender el futuro de la administración Trump. Por supuesto. Muchas gracias, Carlos. Muy buen día, Edgar. Excelente día. Carlos Ramírez Powell, investigador de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas internacionales. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Quédese.